John Pascua, bienvenido a Prismas del Fútbol. Bueno, estoy encantado de que estés aquí, ya te lo he dicho antes de empezar. He escuchado varias entrevistas tuyas, he leído varias cosas de las que publicas en tus redes sociales desde hace tiempo. Aquí vamos a hablar un poco de tu trayectoria, de tu persona, vamos a hablar también de tu visión del entrenamiento de porteros y del mundo del portero, que es lo que la gente más quiere escuchar. Y sobre todo también me gustaría ver esa parte de la filosofía que yo también, bueno, ya lo he dicho en muchos capítulos, intento leer, intento aprender, intento reflexionar mucho y cómo poder llevar eso, cómo poder vincularlo con el mundo del fútbol. Hay una frase de KCO, que yo no sé si tú lo conocerás, John, pero es un rapero de aquí español, muy conocido, que dice, él decía una canción, se me quedó grabado, decía, pienso en las canciones que quiero escuchar y las hago. Y a mí me pasa mucho con el podcast. Yo siempre pienso en el podcast que me gustaría a mí escuchar y entonces intento hacerlo. Y para mí, ya te digo que voy a disfrutarlo un montón y espero que la gente también disfrute mucho. Bueno, pues esperemos que así sea. Agradecerte mucho la invitación y bueno, espero que pueda aportar algo a aquellos que se decidan por escucharlo. Seguro que sí. Bueno, muchos te conocen ya tanto por tu trayectoria como por un poco la parte que has dado a conocer de ti, pero sí me gustaría que para los que vienen de nuevas a este episodio, te puedan conocer un poquito más. Cuéntanos un poco cómo fueron tus comienzos en el mundo del fútbol, un poco la trayectoria, la carrera que has tenido hasta el día de hoy. Bueno, la trayectoria, la verdad que para llegar donde estoy aquí, la verdad fue bastante larga, ¿no? Empecé, bueno, no fui futbolista profesional, digamos, fui semiprofesional. Entonces, bueno, el abanico en cuanto a relaciones es un poco menor y habitualmente el camino para nosotros suele ser un poquito más largo, ¿no? Llegar a la élite, eh, tomando en cuenta, bueno, la élite, llamando élite al fútbol europeo de primer nivel, pues me costó aproximadamente 17 años, ¿no? Empecé a trabajar en el equipo de mi pueblo, en las categorías inferiores y en un equipo Ujú. de tercera, en un pueblo vecino también, Amorebieta. Y bueno, tras unos años ahí, también llevando una escuelita de porteros para una empresa, luego para la Fundación Atleti, bueno, después de 7 años de estar compaginando lo que es el mundo laboral, ¿no? Como cualquiera que tiene que ganarse la vida y luego cultivaba el alma, pues a partir de las 7 que salía de trabajar o 5 o 6 a la hora que terminara y me dedicaba un poco a entrenar a porteros, ¿no? Ujú. Hasta que después de 7 años pues pude centrarme exclusivamente en lo que es en el fútbol, ¿no? Con mi entrada en la Fundación Atleti. De ahí luego pasé al Atleti en el fútbol formación, estuve 2 años allí. De allí pues hubo cambios en el organigrama y salí, estuve un tiempo en paro, me fui al Badajoz, del Badajoz me fui a África 5 años. En África decidí finalizar mi etapa, volví a España, no me salía nada, me salió la selección de Filipinas, me embarqué también en esa aventura, estuve 1 año y 7 meses y me salió pues, la oportunidad de ir al Betis con Quique Setién, estuve 2 años con él, de ahí al paro, Barcelona, otro tiempo en el paro y recibí la llamada del Olympique de Marsella, que entonces estaba Jorge Sampaoli. Estuve trabajando 2 temporadas para él, el finalizar de una y toda la temporada completa la siguiente. Decidí acabar mi etapa allí, me volvieron a llamar aquí, firmé otras 3 temporadas de contrato en las cuales trabajé con Tudor la temporada pasada, este año Marcelino, Ujú. luego Gattuso y ahora Gasset y sigo en pie. Estás sobreviviendo de momento, ¿no? Viviendo y disfrutando y aprendiendo, ¿no? Y hay veces, siempre lo digo, ¿no? Nada como no tener miedo para no tener tu trabajo, para no perderlo. Eso es muy Entonces, la verdad importante. que en ese aspecto vivo en la más eterna libertad, ¿no? La verdad que no vivo preocupado por ello. Luego lo hablaremos, pero ayer justo yo hablaba con mi pareja de que al final nada de lo que tenemos aquí es nuestro
Y a mí eso me alivia muchísimo el pensar que sí, tengo una casa, tengo un trabajo, tengo unas cosas que tengo que considero obligaciones, pero que al final nada es mío, entonces tampoco pasa nada si se pierde en algún momento, ¿no? Eso supongo que lo hablaremos más adelante en la charla, esas reflexiones. Has condensado una carrera muy larga en unos minutos que me has contado la trayectoria y ahí has recorrido medio mundo, has vivido muchas experiencias. Me gustaría que me hablases del sitio donde, que bueno, yo creo que por lo que he escuchado una vez, África, que te cambia un poco la perspectiva, es como tu primer proyecto, digamos, un poco más profesional, aunque no sea fútbol europeo, y también es un sitio súper exótico. No sé dónde llegaste, en qué club estuviste y cómo te cambió esa experiencia. Bueno, en África también, Sudáfrica de hecho es un país muy peculiar, ¿no? En toda esta aventura. Y la verdad que conecté muchísimo desde un primer momento, ¿no? Y sobre todo me vino bien, tanto en el desarrollo profesional como en el personal, ¿no? Como ser humano. En el profesional, pues porque claro, una vez de que vas a un país donde todo es tan diferente, Ujú, tienes que buscar pues tus propias soluciones dentro de ti a lo que allí estás viendo, ¿no? Porque no tiene nada que ver con Europa. Entonces me vino muy bien un poco para poner la mirada hacia adentro y no hacia afuera. Es decir, prácticamente cuando estás en Europa estás muy condicionado por las corrientes del resto de profesionales. Entonces allí, como era un ecosistema completamente diferente, pues necesitaba adaptarme, ¿no? Y lo que hice, pues es eso, buscar las respuestas dentro de mí y no fuera. Y bueno, ¿cuál fue la sorpresa? Que bueno, uno va modelando su propio método de trabajo, ¿no? Sobre todo también el estar solo allí en un país como Sudáfrica, 5 años solo allí, pues uno te da también una capacidad bueno, de gestionar muchísimas más otras cosas, también de hacer un gran trabajo de autoindagación, ¿no? De, al final, pues bueno, me conozco muy bien a mí mismo, ¿no? ujú, Porque han sido 5 años solo y por ahí va en lo profesional, ¿no? Y luego en lo personal, indudablemente, la capacidad de adaptación, ¿no? La capacidad de adaptación en un país también que estaba bastante azotado con el tema del racismo. Fue ujú, reciente todo lo del apartheid ujú, y bueno, prácticamente yo trabajaba en comunidad de color porque el fútbol es de la gente de color, digamos, y el rugby, ujú. ¿no? Entonces también tenía esa particularidad y la verdad que es que conecté muchísimo allí. Ellos me decían, mister, me decían, la gente no lo sabe, pero usted es negro, me decían. Es un blanco atrapado en una piel blanca. Me decían, usted es un negro atrapado en una piel blanca y me lo decían así, además, ¿no? Que ahora también, ¿no? Ves desde la perspectiva ahora que parece que no se puede decir negro, blanco, y allí era algo muy normal. Ellos Ajá. lo normalizaban muchísimo, es decir, no había ningún problema, ningún problema con eso, ¿no? Con la palabra que utilizabas para definir, cosa que aquí, pues un poco, pues a veces, pues genera mucha controversia, ¿no? Allí, pues no era el problema, ¿no? Ujú. Eso de las palabras que comentas es al final, y es una reflexión también que va muy ligada a la filosofía, que es un poco, realmente la palabra en sí no quiere decir muchas veces, no significa nada, sino es cómo respondemos nosotros ante la palabra o cómo identificamos o cómo interpretamos las palabras. Hay palabras bonitas que dichas de determinada manera o para determinada gente suenan mal Sí. y otras muy feas que dichas por un amigo o dichas por una persona cercana pues no significan nada malo, ¿no? Entonces, es una curiosa reflexión. Luego, a mí yo creo que lo que más me llama la atención de África es que lo que has comentado la capacidad de adaptabilidad en lo futbolístico, ¿no? Tú tienes, allí me imagino que será todo un caos, que habrá muy poca planificación, vivirán un poco más al día y eso creo que te enriquece, ¿no? Como profesional y como persona, la capacidad de improvisar y adaptarte a lo que va surgiendo. Sí, sobre todo, ¿no? Porque prácticamente en Europa cuando tú quieres llegar de un punto A a un punto B, normalmente vas en línea recta. Y que en cambio no, vas pegando tirabuzones, vas para aquí, vas para allá, pero al final siempre llegas también. Entonces con el tiempo aprendí bueno, a olvidarme un poquito de cómo se debería de llegar allí y simplemente saber que voy a llegar y un poco aceptar todo lo que pasa por el camino, que es muy importante, ¿no? De ahí que muchos entrenadores con mentalidad europea
si no modificas un poco digamos, ese ideal que tú tienes de cómo deben de ser las cosas, la experiencia puede ser terrorífica. Y al final también va un poquito de eso, ¿no? Aprender a eso, ¿no? Que mil caminos conducen a Roma y que al final tienes que aceptar que no todo va a realizarse como tú piensas o como tú piensas que debería de ser. Entonces, desde ahí aprendes un poco a relajarte y decir, bueno, vamos a ver, hay que ir a su manera y allá vamos. De hecho, allí también estuve en 4 años, trabajé con, creo que fueron 5 cuerpos técnicos diferentes. O en 5 años, no, en 5 años con 4 fueron, que también Sí, pero eso desarrollé la adaptabilidad. en el fútbol europeo, John, también pasa mucho, ¿no? Tú lo has dicho, en el Marsella se está con un montón de entrenadores también. Bueno, llevo en 3 temporadas en 3 años que llevo aquí, que he hecho ahora 3 años y 2 meses, creo, de tiempo. Creo que son 5 ya con los que he trabajado, más un interino que hubo. O Sí, sea que sí. también voy por el camino. Sí, sí. Has dicho una cosa que es una de las reflexiones que no quiero que nos olvide cuando hablemos más adelante un poco de este tema de filosofía, que es un poco ya, estamos vislumbrando un poco la dicotomía del control. Llegar del plan, tener un plan establecido, el plan muchas veces estamos contando con variantes que no dependen de nuestras elecciones, que nosotros decidamos lo que decidamos, la vida o las cosas van a ir por un lado y lo que nosotros queramos que suceda va a ir por otro. Entonces, cuanto menos te quieras pegar con esa pared de pensar que todo tiene que salir como tú quieres y aceptes lo que surja, como el aceptar el surgir, como se suele decir en estos mundos, antes vas a dejar de frustrarte y vas a poder realmente concentrarte en controlar lo que tú puedes dominar, ¿no? Sí, bueno, yo eso siempre lo he tenido clarísimo, ¿no? En la vida pasa mucho eso, pero en el fútbol siempre. Es decir, en el fútbol es el día a día, las cosas cambian de un partido al otro. Y la verdad que uno aprende a vivir con ello, ¿no? Sobre todo porque el viaje va a ser bastante más placentero, ¿no? Ujú, Yo me preocupo dar lo mejor de mí ujú, cada sesión de entrenamiento y que, bueno, la vida me diga lo que me corresponde, ¿no? Es igual que yo siempre lo digo, yo no trabajo, no salgo al entrenamiento pensando en ganar. ujú, Entonces, cuando estoy trabajando, estoy pensando en dar lo mejor de mí, el desarrollar la idea lo mejor posible para cubrir las necesidades de los porteros. Al igual que cuando voy a un club a trabajar, no pienso en el dinero que me van a pagar. Y la ujú, vida, conforme a lo que tú vas dando, te va trayendo ujú, un mejor contrato, te va trayendo un mejor club, te va trayendo una mejor experiencia de trabajo, te va trayendo mejores resultados, pero lo único que puedes controlar es lo que tú estás haciendo. Luego, una vez que el balón se pone a rodar, hay 11 jugadores, 11 rivales, hay un árbitro, hay un ujú. montón de cosas que ya no puedes controlar. Entonces, para vivir, digamos, para mantener la paz y estar lo más estable posible y tener una armonía interior, la verdad que si piensas y te centras en aquello que puedes controlar y lo demás dejarlo en manos del destino, ¿no? Pues bueno, siempre igual te va a ir mejor, ¿no? Aunque sea vas a sufrir menos. Ujú. Eso también yo aprendo mucho de todos los que venís por aquí y eso en uno de los primeros episodios que vino Bryce, que es un chico de metodología de FIFA, me aclaró un concepto muy bueno que es no confundir deseo con objetivo. Es decir, un objetivo es algo que tú puedes controlar y que depende de ti, que puede ser lo que tú has dicho, ir a la sesión, dar lo mejor de mí, esforzarme, cuidarme a nivel de alimentación, de descanso y demás, que son cosas que yo puedo controlar. Y deseo es lo que me gustaría. Deseo ganar, deseo ascender, deseo ser campeón de alguna copa, de alguna liga, pero eso no es algo que yo pueda controlar. Entonces, céntrate en conseguir tus objetivos personales y grupales también que dependan de ti mismo y del grupo, y luego después la consecución podrán o no, pero será más cerca de conseguir el deseo, que es que todos en el fútbol queremos ganar, ¿no? Me gustaría preguntarte una cosa que siempre a los entrenadores de porteros o preparadores físicos que trabajáis con muchos entrenadores, me gustaría que me contases un poco quiénes son los entrenadores que a ti más, o a nivel personal, o a nivel táctico, o a nivel de trabajo, más te hayan influido, impactado, o con los que más a gusto hayas estado. Al final, el tiempo, creo que he trabajado, el otro día estaba mirando igual 11, 12 o así. Uf. Yo creo que al final, bueno, para mí, por ejemplo, ha habido un cuerpo técnico
de todos los que he trabajado, seguramente el más especial ha sido el que compartí en el Betis y Barcelona con Quique Setién, Fran Soto y Eder Sarabia. No solo por lo futbolístico, sino también por lo humano, ¿no? Porque había una conexión muy grande entre nosotros y teníamos mucho compromiso también desde ese lado humano de disfrutar las experiencias. Y para mí eso es importante. Y luego sí que es verdad que en lo profesional, que el haber trabajado con tantos cuerpos técnicos me ha dado la oportunidad de ver diferentes maneras de gestionar, ¿no? De diferentes maneras de liderar, diferentes ideas y propuestas futbolísticas, diferentes modelos de entrenamiento. Y bueno, la verdad que de todos he aprendido algo, incluso eh, eh, esa experiencia que vas adquiriendo eh, te vale también para ayudar a los entrenadores con los que vas trabajando, porque Ujú. normalmente uno está trabajando 10 años con su mismo cuerpo técnico y tampoco ve cómo se trabaja más allá, ¿no? Entonces, claro, yo estoy teniendo la suerte y la posibilidad de ver muchísimos modelos de entrenamiento, muchísimas formas de gestionar la plantilla, de liderazgo. Entonces también es una oportunidad muy grande, ¿no? La que he tenido yo durante mi carrera deportiva. Ujú. Al final es enriquecerte, igual que las experiencias que has vivido en África, en Filipinas, en tantos países, trabajar con gente y conocer perspectivas y maneras de ver el fútbol o de ver la vida, te enriquece como persona. Yo siempre lo recomiendo cuando he hecho alguna formación, que he dado clases a entrenadores que estaban empezando, yo les he recomendado siempre, si podéis trabajar y conocer cómo trabajan otros entrenadores, es lo que os va a hacer enriqueceros y formaros un poco vuestra metodología de trabajo. Tú hablabas antes de cuando estuviste en África, que como no tenías en qué fijarte alrededor y no tenías influencia, no tenías ruido de fuera, dijiste, bueno, voy a reflexionar yo y voy a intentar yo trabajar en mi modelo en base a lo que yo me imagino vaya viendo de prueba, error, ¿no? Sí, porque además yo siempre además entiendo el entrenamiento como un proceso vivo. Es Ujú. decir, yo no entiendo de microciclos, macrociclos. Para mí es una experiencia en vivo y en directo. Es como la vida, es que el entrenamiento es fluir con él. Y lo que he hecho hoy en el entrenamiento ha dependido de lo que hice ayer. Y lo que voy a Ujú. hacer mañana depende de lo de hoy. Entonces, claro, esta es mi forma de ver el entrenamiento, que no tiene que ser la de otros, pero al final yo creo que uno trabaja también en base a lo que es. Ujú. Sí. Y para mí el entrenamiento y el proceso es algo vivo que tienes que manipular con mucha sensibilidad, percibir, tener mucho tacto. Y eso no lo puedo hacer con un papel y un boli, desde luego. Ujú. Dar una semana sin vivirla, sin sentirla. Pero es igual incluso que el juego. Yo, por ejemplo, cuando hablábamos de adaptarse y de no tener todo estructurado, porque no depende todo de ti cuando pita el árbitro al inicio del partido, pasa un poco también en el entrenamiento y eso yo también lo he asimilado con el paso del tiempo de decir, es que va muy de sensaciones y va muy de ver cómo respira el jugador y va a ver y cómo respira el grupo y cómo está esa semana. Hay semanas en las que la carga o la tensión ya la inculca la propia semana, la propia competición y tú no tienes que aportar. Hay otras que al contrario, hay relajación y tienes que darle un enfoque un poco más intenso. Pues como eso, lo que tú dices, es un proceso vivo y es un proceso en el que no hay que planificar a tan largo plazo. Sí que yo creo en una forma de trabajar para, bueno, para concentrar al jugador cuando trabaja, pero luego ir viviendo y ir respirando como lo que va surgiendo, ¿no? Yo sé que tienes esta visión, pero aún así te quiero preguntar un poco sobre el entrenamiento, que es el siguiente bloque que te quiero un poco saber tu opinión, sobre todo por el tema del trabajo del portero a la hora de integrarlo con el resto del grupo. Tu visión general normalmente, ¿cómo es el trabajo del portero? ¿Tiene que haber un trabajo específico para el portero? ¿Se puede integrar al portero toda la sesión para que trabaje en el grupo? ¿Tiene que ser un mix? No sé cómo lo sueles hacer tú. La verdad, adaptándote a las necesidades que tiene el entrenador. Ujú. Hay entrenadores con los que mi tiempo de entrenamiento específico había 3 días a la semana que no superaba los 15 minutos. Ujú. Pues tienes 15 minutos para trabajar de forma específica, porque luego el entrenador requiere de esos porteros para las tareas. Sí que es verdad que con ese tiempo de entrenamiento específico te quedas muchas veces corto. Ujú. Muchas veces no, casi siempre, ¿no? Porque al final
las tareas que haces con el equipo no tienen esa carga suficiente como para que sea suficiente con eso. Entonces también tienes que ir ajustando. Con otros he tenido más, 25, 30. En África, por ejemplo, tenía bastante más, tenía 40, 45. Depende. Y luego también las necesidades en cuanto al modelo de juego que requiere también la participación del portero. Entonces también, claro, si es un modelo de juego que requiere mucho la utilización del portero en salida de balón, etcétera, pues la verdad que a veces te interesa quitarte tiempo a ti para integrarlo con el equipo, porque al final te interesa que haya esa interacción, porque cuando tienes que resolver un 4 contra 3, el objetivo es que esos 4 componentes estén pensando como si fuera una sola cabeza contra esos 3 que vienen a apretar. Entonces, ¿eso cómo lo alcanzas? Primero desde la comprensión y luego desde la interacción, desde provocar interacciones durante el entrenamiento. Entonces, pero como te digo, sigue siendo un proceso vivo, y esa interacción se puede llegar también de muchas maneras, no solo en el campo, también muchas conversaciones con muchísimo valor, porque pensamos que trabajamos las situaciones tácticas únicamente en el campo, pero hay veces que una conversación con muchísima profundidad te va a dar muchas más tareas que 60 tareas, que te va a dar muchas más cosas que 60 tareas en el campo. O sea, esto al final hay también 1000 caminos. Depende de la capacidad que tú tengas y el nivel de comunicación que tengas con el portero, y depende de muchísimas cosas. O sea, para llegar a la comprensión hay muchas formas también de hacerlo. Yo creo que también es verdad que nosotros los entrenadores, yo me incluyo, aunque hace tiempo que no entreno, pero yo me incluyo, tendemos a pensar muy poco en el portero, y es un error que creo que cometemos, el decir, voy a estructurar la sesión, en estas tareas los porteros trabajan aparte, o yo como lo he hecho ha sido así, y luego lo voy a integrar, pero realmente a lo mejor no estoy pensando si el portero está teniendo el suficiente trabajo, como tú decías, específico para que él también, porque tendrá que trabajar reflejos, tendrá que trabajar estiradas, blocajes, en fin, lo que corresponda. Y también creo que lo que has dicho, que es muy importante las sinergias, de que un portero no puede estar aislado y trabajar muy bien de manera específica y no estar integrado con el grupo, porque es que todo es trabajar con cabeza y con corazón todos juntos a la vez, que lata y que pienses a la vez. Entonces, si no tienen esas vivencias en el entrenamiento juntos, se queda un poco carente, ¿no? Es que cuando hablamos del entrenamiento, ¿no? De las diferentes corrientes, que antes se decía analítico, mixto, global y todo esto, ¿no? Ahora está muy de moda también hacer las tareas o, bueno, tareas de toma de decisión, que más bien para mí son simulaciones. Para mí 1000 caminos conducen a Roma, y lo que no hay que ser para mí es extremista. Es decir, cuanto más me voy a un extremo, más me alejo de la verdad si la verdad estuviera en el lado opuesto. Pero sí que es verdad que a veces, si yo tengo 16 minutos o 17 minutos de entrenamiento específico a diario, yo tengo que utilizar inteligentemente ese tiempo. Quiere decir que si yo trabajo 16 minutos de forma específica con el portero, el resto va a trabajar en tareas integradas con el equipo, donde ya hay toma de decisión. Entonces, yo lo que tengo que hacer para hacer un aprovechamiento de ese tiempo, ¿qué es? Trabajar más una parte analítica. Porque ten en cuenta que en esos 16 minutos hay muchas cosas por trabajar. Entonces, si yo me pongo a hacer simulaciones o tareas de situaciones reales del juego, el tiempo que yo consumo para hacer esas tareas es mayor. Y luego, si estoy con 4 porteros, divido 16 entre 4, ¿y a cuánto me queda que trabaja cada uno? Y claro, entre las rotaciones, los cambios, la simulación de la situación, y están las series de desecho, como digo yo. Las series que el golpeo va afuera, no participas, etc. Entonces, para mí hay que hacer un uso también racional e inteligente de toda la situación y de todo el contexto que tienes. Es decir, yo muy pocas veces trabajo como me gustaría. Es que muy pocas veces. Entonces, acepto eso ya desde una entrada, y lo que hago es usar lo más inteligentemente posible el tiempo que tengo. Y va por ahí.
Y es que además, tú lo has comentado, me ha llamado la atención lo de las series de desecho, que yo lo llamo siempre series de asimilación, que al final yo creo que es lo mismo. Yo siempre en la tarea parto de que cuando se explican las reglas, en tareas que a lo mejor no son tan habituales, se explican las reglas, se conoce un poco cómo es el funcionamiento interno, la lógica interna del juego. Unos minutos en los que el jugador no es efectiva la tarea, porque está intentando comprender lo que le rodea. Si le planteamos esos problemas y le planteamos esos conflictos que él debe resolver, al principio tiene un tiempo de asimilación, de darse cuenta de qué tengo que hacer para conseguir el objetivo. Y eso al final, si tienes 16 minutos y tienes 4 porteros, en tu caso es muy complicado plantear ese tipo de tareas de toma de decisión, de situaciones reales y demás. Entonces, obviamente tú tienes que hacer un aprovechamiento del tiempo el más específico, pues aprovechar el tiempo más aprovechable posible. Te quiero preguntar también, porque lo has mencionado, ¿cuál Es que es el una número? cosa, Sí. si no lo haría de esa manera, es que no sería responsable de mi parte. Ujú. O sea, Claro. es una cuestión también de responsabilidad. Ujú. ¿Y tú sientes que la responsabilidad te la da el entrenador? ¿Te has sentido, sientes esa capacidad de decidir sobre ese tiempo que tienes tú? No, ahí totalmente. Yo la verdad que he tenido mucha suerte me he sentido siempre muy valorado por toda la gente con la cual he estado trabajando y la verdad que en todos los departamentos cuando he estado trabajando he sido totalmente autónomo. Ujú. Y luego, bueno, sobre todo también la experiencia me hace ver un poco, viendo un poco cuál es el modelo de juego del equipo y qué es lo que sucede, pues más o menos, y viendo también las características del portero, pues ves un poco cuáles son las situaciones que más se van a dar y cuáles son las necesidades que él tiene. Ujú. Entonces, bueno, desde ahí voy modulando. ¿Y existe por tu parte, que esto no lo tenía pensado preguntarte, pero ya que ha salido, existe por tu parte también esa reflexión junto con el portero de decir, oye, el portero que a lo mejor te pueda decir, oye, yo creo que me hace falta trabajar en esto, me hace falta corregir esto otro? Bueno, totalmente. O sea, vamos, te lo pueden decir el 99% de los porteros que han trabajado conmigo, sobre todo en mi etapa más profesional. Ujú. No con todos, también es verdad, pero te puedo decir que el 99% que he tenido un nivel de comunicación muy elevado, muy elevado, muy consensuador además. Y para mí también es la única manera. Ujú. Al final, bueno, tienes que cubrir las necesidades de ellos. Entonces, y luego también, ellos también te van enseñando el camino, porque, porque al final, ¿quién entiende mejor que ellos su cuerpo? Ujú. Y que es Claro. verdad que también, que cuando hablo de una comunicación elevada, es muy importante porque hay veces también que, es decir, ellos también a veces no se conocen tan bien, es decir, conocen las sensaciones, pero también tienen otro tipo de limitaciones. Es Ujú. decir, sobre todo cuando te adentras en tareas de áreas de mejora, no todos los porteros están abiertos de mente, porque el trabajar cosas que no dominas deteriora la autoestima, porque todo aprendizaje consciente es un deterioro para la autoestima. Es decir, Y yo es sé incómodo. algo, no lo sé. Entonces, claro, cuando tú juegas domingo, miércoles, domingo, y durante el entrenamiento te vas a casa días sin tener buenas sensaciones porque no estás dominando algo, no todo el mundo lo acepta Ujú. bien, no quiere vivir esa sensación. Pero claro, también la libertad y el crecimiento están más allá de ese miedo y de la frustración, ¿no? Entonces, claro, ahí tienes que tener un elevado nivel de comunicación, ¿no? Por ejemplo, si te vas a entrar en tareas de mejora y no centrarte exclusivamente en competir, ¿cuáles son los días de la semana que tienes que hacerlo? Y esto es de lo que hablo de los procesos, ¿no? Porque es un proceso vivo y hay que manipularlo con las cosas que van pasando. Pero para esto es fundamental la comunicación y Ujú. plantar las cosas bien encima de la mesa. Claro, cuando tu idea es también crecer, porque puedes competir a un nivel alto, pero no seguir evolucionando, Ujú. que también es verdad. Entonces, al final también hay perfiles de entrenadores, perfiles de porteros. Entonces, si yo tengo un perfil que es formador y que es de desarrollo de talento, con un portero que tenga un perfil exclusivamente competitivo, mi Ujú. experiencia como entrenador no va a ser plena. Es decir, puedo tener un trabajo de estar en un equipo top, pero no disfrutarlo también. Ya.
Entonces, claro, pero esto también es propósito de vida, ¿no? Y esa es la parte de filosofía, ¿no? Yo no trabajo exclusivamente por el hecho de tener un trabajo o estar en un equipo top y de élite. Yo le doy mucho valor a tener una experiencia de realización plena y de disfrute mientras trabajo. Es decir, aportar mi valor. ¿Y mi valor cuál es? Pues ayudar a la gente en procesos, ayudar al jugador en procesos. Entonces también esto también es muy importante, ¿no? Saber qué es para ti y qué no es para ti. Y es muy importante, John, estoy de acuerdo, en un deporte que el foco suele ser ganar. Y suele ser un objetivo de ganar, llegar a la élite, tener títulos, como tú dices, competir. Y realmente, y yo mi experiencia, yo he conseguido algunos éxitos a nivel deportivo como entrenador, pero sin duda lo cambiaría todo con los jugadores con los que no he acabado con buena relación, tener una buena relación y haberles intentado influir y haberles intentado dejar huella. Lo cambio de verdad, cualquier título por eso. Es que mira, ¿sabes lo que pasa? Que cuando hablamos de proceso parece idealista y todo esto, Mm. ¿no? Puede parecer, ¿no? Yo a veces lo digo, ¿no? No sé cómo tengo trabajo todos los años si no me centro en ganar. Pero es que ahora, si yo te pregunto, dime qué hay más competitivo que la mejora día a día. Ujú. Dime qué hay más competitivo que eso. No hay Además, nada más competitivo que mejorar día a día. No hay ningún jugador más competitivo en la faz de la Tierra ujú, que aquel que correcto. sea capaz de mejorar día a día. Ujú. Todo lo demás, entonces, si esto es así, ¿a qué me voy a dedicar? Ahora, claro, eh, bueno, puedo decir que no, lo importante es ganar, el discurso de siempre, pero claro que lo importante es ganar. Pero ¿cómo llegas a ganar? Haciendo Ujú. mejor al jugador. Y eso es algo que haces día a día. Sí, sí. Estamos centrados en conseguir el mejor resultado posible sin saber que lo que tenemos que potenciar o sin a veces tener consciencia que hay que potenciar los elementos que te pueden hacer ganar. Y volvemos otra vez a lo mismo de que controlar lo que yo puedo controlar, que es lo que tú dices, mejorar día a día, dar mi mejor versión, dar el 100, intentar, como dicen, crecer un 1% cada día. Eso es lo que me va a hacer tener más posibilidades de ganar. Y eso es lo que me puedo centrar además. Bueno, yo te quería preguntar también, John, siguiendo un poco con estas cosas, y lo has mencionado antes, en cuanto al trabajo de los porteros y a los entrenadores de porteros, ¿con cuántos porteros sueles trabajar tú o con cuántos crees que son ideales para no tener ni muchos parados ni muy pocos? Claro, es que esto depende. Si tienes, por ejemplo, 18, 17, 18 minutos o 20 de entrenamiento específico, lo mejor es trabajar con dos. Ujú, Pero claro, hoy en día muy pocos equipos trabajan con necesidades exclusivamente de dos porteros. Aparte que luego, si hay muchas tareas de tiro, etcétera, la carga sería bastante también elevada. Entonces también tienes que compensar eso. A mí lo ideal es trabajar con dos. ujú, Pero claro, las circunstancias te llevan a trabajar con tres y con cuatro. Y ahora habitualmente, normalmente trabajo con cuatro. ujú. Pero para mí lo ideal para distribuir bien ese tiempo y demás serían dos. Y tú con esos porteros hemos hablado de la comunicación, hemos hablado de adaptabilidad para de cara al entrenador. Cuando la competición que tienen ellos, luego después hacéis algún tipo de análisis, no sé si también de los entrenamientos, de decir, oye, vamos a ver el partido o voy a sacarte esas acciones y nos vamos a centrar en lo que puedes mejorar, en lo que primando esa mejora del jugador, digamos. Sí, sí, indudablemente sigues el proceso y el proceso es entrenar, revisar también entrenamientos, situaciones de entrenamiento y luego revisar el partido. Ujú, Aproximadamente a mí el partido que muchos entrenadores dicen que, bueno, que esto del vídeo, que tiene que ser breve, porque si no el jugador se cansa. Yo cuando analizo los partidos, por ejemplo, con Pau, igual nos lleva 25 minutos a analizar un partido, porque vamos al detalle. ujú, Es decir, yo quiero escuchar qué le está pensando en cada situación y por qué toma esa decisión y qué es lo que está viendo. Y ujú, eso en 3 minutos es imposible. Y esto a veces lo hablaba con compañeros de profesión. Me dicen, no, 3 minutos porque el jugador tal. Y digo, ¿y cómo quieres alcanzar a la maestría, llegar a la maestría y a la comprensión con 3 minutos de vídeo después del partido? Entonces, yo como entrenador, cuando me estoy formando, que estoy en clases online 8 horas, que soy un superdotado mental para ujú. estar 8 horas concentrado. Es que un jugador no puede estar
más de 3 minutos concentrado cuando son capaces de jugar a la Play durante 2 horas y no pasa nada. O sea, es que hay muchos tópicos que no van conmigo. Eso de los 3 minutos, que hay que ser breve, es muy difícil llegar a la comprensión. Sí, en un equipo top quizás que tienes unos jugadores top, que tienen una comprensión del juego espectacular, que no hace falta casi decir nada porque juegan de memoria, con un talento no solo técnico, sino mental. Y sí, pero no es lo que te encuentras. Mi experiencia me dice que no, que hay que invertir mucho más tiempo en esto y sobre todo en la comprensión del juego. Y esa una herramienta fundamental es el vídeo. Y para mí, con 3, 4, 5, 6 minutos de visualización de un partido, a mí es muy difícil llegar a la maestría. Bueno, antes de hacerte la pregunta, me quiero quedar con una cosa que has dicho que me ha encantado, que han pasado por aquí 38 personas, muchos de ellos analistas o hacen análisis de algún tipo, y nadie me había dicho que quería analizar a un jugador para saber, para conocer al jugador. Normalmente hacemos el análisis pensando en corregir, en dar información al jugador, pero no en escuchar al jugador y ver qué está pensando. Oye, ¿esto por qué lo has hecho? ¿Cómo te has sentido en esta situación? Me ha parecido muy curioso porque tenemos el ego del entrenador de decir quiero influir y quiero que cambie y quiero aportarle y quiero que mejore con lo que yo le digo sin escuchar lo que me tiene que decir él a mí. Eso me ha gustado mucho, me he quedado con ello ahí grabado. Te quiero preguntar también, ¿los jugadores asimilan digamos, este tiempo que tú intentas hacerles a ellos, que intentas transmitirles o que intentas hacer que ellos reflexionen sobre este análisis? Pues también te diría que en el 99% de los casos, pues la verdad que he tenido mucha suerte también en ese aspecto. Me sorprende. Sobre todo también depende de la calidad de la información que los des y luego la Ah, apertura mental que tengan cada uno. Quizás a mí me corresponde tener este tipo de porteros, ¿no? Pero como te digo, no todos, pero siempre hay excepciones. Pero la verdad que en ese aspecto, pues por ejemplo, he tenido mucha suerte. Y para mí es más cómodo analizarlo en 5, ¿eh? Mucho menos trabajo. ¿Me entiendes? Claro, es mucho más cómodo analizarlo en 5. Sí, sí. Pero bueno, es lo que requiere. O sea, es lo que nos lleve la conversación. No pongo un crono y digo, bueno, aquí vengo, analizamos una por una todas las situaciones, hasta la más simple, porque la más simple me da mucha información también. Y lo que hablábamos antes es porque hay veces tú analizas una situación del juego que el portero toma una decisión y tú la estás catalogando como buena o mala desde tu línea de pensamiento. Y tu línea de pensamiento viene condicionada ¿por qué? Por cómo va tu línea de Tus pensamiento sesgos. conforme a la información que tú tienes desde arriba. Pero Ujú. tú tienes que ver cómo él está percibiendo desde abajo, qué es lo que ve y luego a qué detalles él otorga importancia para tomar esa decisión y luego desde dónde toma la decisión. Ujú. Es decir, cómo él en su cerebro procesa todo eso y desde dónde parte para hacer algo. Entonces, claro, al final hay veces que el entrenador que te dice, en esta situación tal el portero, y le digo, mira, en esta situación él esto, ¿cómo lo sabe? Le digo, porque es que mira, se lo vas a preguntar y te lo va a contestar él. Pero claro, ¿a eso cómo se llega? Ujú. Con muchísimas horas de comunicación y de hablar. Es como, lo normal es que conozcas mejor a tu pareja con la que estás igual 8 horas al día que a un amigo que pasas 1 hora, ¿no? Es lo Ujú. normal, ¿no? Claro. Entonces, claro, y si encima el tiempo que pasas es de calidad y la conversación vas en profundidad y son conversaciones de valor, que Ujú. no es conversar, sino es conversar de valor, recibes mucha información. Ujú. Y con eso puedes utilizarla para el entrenamiento. Es decir, por ejemplo, ahora cuando salto al campo de entrenamiento, ellos prácticamente ya saben por qué hago determinada tarea, por qué no, por qué tal. Es decir, son entrenadores de porteros ya, porque tienen muchísima información, no solo del partido cuando analizamos las situaciones estáticas, sino del entrenamiento. Es decir, yo creo que ellos ahora mismo son autónomos
como para poder prescindir de mí y dirigir ellos el entrenamiento. Mira lo que te estoy diciendo, porque ese es el objetivo además. Ese es el objetivo. Mi objetivo es no hacerles falta. Esa es la mejora verdadera. Es que no hay otra. Y el objetivo es ese. Y que al final, teniendo a alguien que les pueda chutar, ellos pueden elegir las tareas perfectamente. Porque saben las necesidades que tienen. Y eso, para mí, es ser entrenador. Que el portero, en este caso, llegue a tal comprensión de lo que es su proceso, de lo que es el juego. Y fíjate, que voy en contra de lo que... A ver si te van a despedir mañana. Pues no había ningún problema tampoco. Eso es la verdadera mejora del jugador, el hacerles autónomos. Yo siempre he pensado, cuando empecé a entrenar, viví mi proceso yo era de los que intentaba tener todo controlado, todo estructurado, los planteamientos de partido, todo requete pensado y requete aprendido por parte de los jugadores. Y mi visión del entrenamiento, si tuviera que entrenar otra vez, es la contraria opuesta. Es formar jugadores lo más autónomos posibles para que yo me pueda ir un día a ausentar del partido, del entrenamiento, y ellos sepan el por qué se hace esta tarea, te hacen un cambio de planteamiento del rival, un cambio de sistema, y cómo contrarrestar ese sistema, y qué hacer en este lado del campo cuando tengo situación. Que eso no surja desde mí, como tú has dicho, mis sesgos, mi pensamiento, mis creencias, sino que sea a través de ellos mismos, que son los que toman las decisiones. Y las decisiones, perdona, ahora te dejo, las reflexiones también, o sea, y las decisiones están influenciadas por el estado emocional del jugador del momento, y es lo que tú has dicho. El portero a lo mejor no decide igual minuto 69 en casa ganando 1-0 que minuto 69 perdiendo en casa con la afición rival. En fin, el estado emocional también te influye en la decisión. Influye todo. Lo que nos pasa mucho a los entrenadores es que es maravilloso que la gente te necesite. Sobre todo para tu ego. Es maravilloso ser imprescindible y todas esas cosas. Vamos, te llena, no te llena el alma, pero el ego te lo pone. Entonces, claro, soltar eso es muy complicado, ¿no? Y yo creo que también, claro, indudablemente cuando tenía 35, 36, 37, 40, 42, no eres así. Pero ahora ya que voy a cumplir 52, yo creo que ya pasé la página esa ya. Esa ya la tengo muy pasada. Y es verdad, nunca dejas de aprender y sobre todo desde que pasas esa página, la experiencia cuando estás entrenando es mucho más maravillosa. Porque disfrutas mucho más. Es decir, yo cada vez me identifico menos con lo que soy entrenador de porteros y me identifico más desde el lado humano y desde ahí llegar. Y desde ahí llegar, porque al final lo que estás haciendo es involucrarte y comprometerte plenamente en el proceso de desarrollo de otro ser humano. Y al final es que eso es para mí ser entrenador y aprovechar ese conocimiento y esas habilidades que tú tienes para que le ayuden a él a desarrollar las suyas, que ya las tiene dentro. Pero lo que hay que hacer es desarrollarlas, sacarlas, exprimirlas. Estoy muy de acuerdo contigo porque además yo creo que fuera del fútbol, y aquí me desvío un poquito, el propósito que mucha gente busca de cuál es mi propósito, cuál es mi objetivo, para qué estamos aquí. Yo, si me preguntaran a mí esa pregunta, yo lo tengo claro lo que respondería y es intentar influir de manera positiva en el máximo número de personas posibles a tu alrededor. Intentar que con cosas positivas la vida de la gente mejore de alguna manera, ya sea como tú dices, a través del entrenamiento y la mejora profesional, pero la mejora también personal y enfocarlo no desde el punto de vista de soy un entrenador de porteros y preparo porteros, sino soy una persona que quiere mejorar a otras personas, a nivel emocional, a nivel psicológico, a nivel físico, a nivel técnico, lo que sea, ¿no? Pero entender esa estructura compleja que es el ser humano y que también es el juego del fútbol. Al final es una estructura muy compleja que tienes que poner fichitas en un montón de sitios. Te quiero preguntar un par de cosas más de entrenamiento antes de saltar allá al último bloque. Y es algo que me fascina mucho de los porteros, porque el portero sabemos que es una figura especial dentro del juego, no solo porque es el único que puede tocar el balón con la mano, sino también porque es una posición en la que el error se penaliza muchísimo. Lo sabe todo el mundo, que no es lo mismo que falle un pase en medio centro que lo falle un portero. Depende también incluso del pase, te puede costar un gol o te puede, en fin.
Y eso me parece un trabajo muy importante de trabajar con los porteros, el tema de superar errores que han sucedido en el partido, que sucedieron en el partido anterior, gestionar esa presión de no poder fallar. Eso me parece algo muy difícil. No sé cómo si lo intentas trabajar de alguna manera con ellos o hay algunas herramientas que tú crees que le puedes aportar. Bueno, primero siendo ejemplo, ¿no? No hay mejor manera de influir que siendo ejemplo, ¿no? Y si Ujú, yo ante un error pierdo la paz, si ujú, yo cuando pierdo un partido pierdo la paz, pues poco ejemplo estoy dando, ¿no? Entonces, es decir, los errores están ahí. Entonces, o los vemos como errores o como oportunidades, ¿no? Para ver que algo no anda bien. Hay errores que pueden ser casuales y hay otros que pueden repetirse. Entonces, no todo el error tiene también el mismo valor. Pero sí que es verdad que, no sé, yo igual por mi particular forma de ser lo trato con bastante normalidad. ujú. Entonces, desde el día a día. Y luego sí que hay formas en las cuales durante el entrenamiento, pues puedes dar valor a la acción realmente Ujú. del partido, ¿no? Generalmente yo cosas que he ido modificando durante el tiempo es que cuando hago tareas solamente de 2 repeticiones o 3. Por ejemplo, esta mañana igual he hecho 12, 14 tareas en 20 minutos, que es un ritmo elevado, ¿eh? Tareas diferentes, con variantes. Y Con lo cual, enfocado a eso, al no claro, poder porque volver para atrás. claro, no pueden, solo hay 2 oportunidades de hacerlo bien. Es decir, no Ujú, es que no vas a hacer 4 veces la tarea y si una no la haces bien, ujú. es verdad que hay 2 oportunidades para ellos y 2 para mí, Ajá. porque yo también tengo que estar fino cuando la estoy haciendo. Sí, correcto. Me obliga a estar concentrado también. Y entonces con eso vas elevando el nivel de rigor, porque ellos saben que van a tener 2 oportunidades para desarrollar bien esa tarea, pero es que en el partido vas a tener una. Ujú, En una situación se va a dar una vez, porque la otra ujú, va a ser diferente. Entonces en el entrenamiento hago lo mismo, intento dar pues diferentes estímulos y diferentes situaciones, porque también la mente se va adaptando a un contexto, a una situación nueva. ujú, Y también lo hago también con el objeto de no entrar en fatiga, ujú, porque cuando haces la misma tarea hay una mayor fatiga mental. Por eso utilizo el sistema de rotación de tareas y de espacios, porque tienes que andar cambiando de espacio a espacio y adaptarte a una nueva tarea, con lo cual no tienes tiempo para pensar en fatiga y la mente está constantemente trabajando. Entonces, ujú, al final, todo lo que realmente haces tiene un propósito. Es decir, es no dar puntadas sin hilo, es decir, no hago las cosas porque sí, detrás de cada cosa que hay, la gente puede ver un vídeo y bueno, ve un vídeo de entrenamiento, lo puede decir, bueno, está bien, está mal, pero lo importante no es ese vídeo lo que haya detrás, sino es la idea que hay detrás para desarrollarla y no solo esto, también qué detalles hay en cada tarea. ujú, Entonces, eso también es lo importante, ¿no? Que al final es que lo de entrenar y una tarea es un espectro como muy, muy amplio. Y uno puede ir, esto es como todo, ¿no? Puedes tener un pensamiento ligero, puedes ir en profundidad, indagar y saber lo que está pasando dentro, ¿no? ujú, Pues esto es igual, hay tareas que, bueno, se ejecutan y con ligereza y hay otras que vas realmente mucho más en profundidad, donde hay un rigor ya, que aunque tú ya porque tienes el hábito de trabajarlo, eh, ellos lo han impregnado, lo tienen ya impregnado como suyo propio y a veces es que no te hace falta ni hablar, ni ujú. corregir, porque ellos ya saben lo que ha sucedido. Y esto me ha pasado a veces cuando estás trabajando con algún asistente, me dice, joder, en esta incorporación no se ha incorporado bien. Y le digo, ya lo sé. Y no le corriges. Y le digo, no, porque él ya lo sabe. Y como es una tarea de calentamiento, que solo voy a realizar una repetición, y le digo, pregúntaselo. Y coge y le pregunta y dice, oye, ¿aquí te has dado cuenta que sí, sí, ya lo he visto? Claro. Pero a ese nivel, cuando llegas, a ese nivel de comunicación, eh, claro, y no lo digo en el momento, porque no voy a parar una tarea para corregir, pero igual luego, entre que voy de tarea a tarea, le digo, oye, atento a esto que se te ha colado. Y a veces los porteros me lo dicen, me lo decía Rubén, ¿eh?
este que no dice nada y está callado, pero no da puntada sin hilo, ¿eh? Hoy ya me la ha tirado por ahí, ya me la ha tirado por ahí. Me ha dicho, oye, le cuenta a Pablo, dice, oye, me ha pegado una de sus miraditas y me ha dicho, oye, llevas 3, ¿eh? Lo dices, pero de otra manera, no hace falta para el entrenamiento. Ellos ya saben lo que está Claro. sucediendo, ya saben lo que está pasando. Además, muchas veces el comunicar oye, que has hecho esto tal, o lo típico que se ve muchos entrenadores diciendo, oye, más intensidad, pierdes un duelo, más intensidad. El jugador ya sabe que tiene que ir al siguiente duelo más fuerte o lo va a volver a perder. Entonces, lo único que vas a decir con eso es generarle más estrés digamos, ahondar todavía en ese error, ¿no? Sí. Mira, me acuerdo, te voy a contar una anécdota con un entrenador que era de mucho carácter. Resulta que el portero había cometido 2 errores consecutivos, ¿no? Entonces, él le mete una bronca al portero, ¿no? Y yo le hago así con la mano, como diciendo, para un poco, porque casualidad, era un chico joven. Ya le habían apretado un par de veces los compañeros, Ujú. veteranos. Había cometido el primer error, ya le habían recriminado. Yo le estaba viendo la cara porque estaba al lado de él que se estaba poniendo rojo porque tenía 19 añitos y la situación le estaba un poco apretando, ¿no? No era el momento para mí para quizás, ¿no? Ahora Avivar. buscas otro momento, ¿no? Y en el momento que paras el reducido, te acercas a él y le dices, hey, de lo que te están diciendo, olvídate, no Ujú. hagas caso a nada, céntrate en ti y en el juego, es ruido, no Ujú. dejes que te afecte, pero de otra manera, Ujú. ¿no? Pues esos son los pequeños detalles, ¿no? Los pequeños detalles de querer, como tú dices, mejorar a la persona también y no solo al jugador, porque al final ahí el foco en esta anécdota que tú pones es ganar y el rendimiento y el resultado. Sin embargo, el jugador va a crecer más con la misma corrección dicha en otro momento, gestionada de otra manera. Y yo también creo mucho en eso, ¿no? Y el sentido del humor, que esto que digo a veces lo digo riéndome. Pero es muy Entonces, importante. entra de otra manera que Y, decirlo serio, porque si lo digo serio parece ser que... y naturalizas el error, porque o sea, es como el que pide tranquilidad súper agitado. Hay una desconexión ahí, ¿no? Tremenda. Cada uno tiene su técnica, ¿no? Yo procuro utilizar la que más entra, ¿no? Como el cuchillo en la mantequilla. Y si no puedo con una, voy utilizando otras. Claro. Pero porque también eso es el conocimiento mutuo del portero, saber por dónde respiras, del compañero, saber por dónde respira, saber qué le gusta, cómo le puedes apretar, cómo no. Siempre yo me he centrado mucho en que cada jugador es totalmente distinto, porque cada persona es distinta y hay que apretar los botones de manera distinta para llegar a conectar con ese jugador. Y eso se basa en conocimiento, en invertir tiempo, en conocer a la persona con la que tratas. Cuando eres entrenador con tus jugadores, incluido el portero, cuando eres entrenador de porteros con los jugadores, sobre todo con el portero, y es muy importante. Y es lo que te digo, si tú estás vendiendo y dices, no, hay que naturalizar el error, y cuando tienen un error lo reaccionas de esa manera, al final hay una desconexión entre lo que dices y lo que estás expresando sin hablar, ¿no? Otra cosa que te quiero preguntar, lo último del tema de porteros, es algo también que siempre he visto muy complicado, un tema muy delicado, que es gestionar el ego de los porteros, el titular y suplente. Normalmente cuando los porteros son especiales porque también suele jugar uno o suele jugar el otro, pero no suelen alternar mucho. ¿Cómo gestionas tú eso? Porque me imagino que será incómodo algún día entrenar con uno enfadado y el otro feliz, ¿no? Efectivamente, eso también pasa, ¿no? Y es algo que se toca poco en el curso de entrenadores, ¿no? Al final se habla mucho de técnica y táctica, pero al final la diferencia también es el, la gestión, ¿no? Porque al final todo este tipo de cosas a veces te llevan a un alto consumo de energía que te hace perder el foco en lo importante que es el entrenamiento, ¿no? Esto depende también de la madurez y el desarrollo personal que tenga cada portero, ¿no? El tema es el tema de la aceptación de la situación, ¿no? De la aceptación de la realidad tal y como es. Es decir, la realidad es que el míster considera que no tienes que jugar y, Ujú. y eso al jugador pues le cuesta aceptarlo, ¿no? Yo cuando sucede esto hay algo que suelo comentar siempre, que es decir,
no aceptas que el míster te ponga, ¿no? Bien, pero te voy a decir a mí lo que me pasa. A mí me pasa que yo quiero que hagas esto de determinada manera y a veces igual pues tú no quieres hacerlo porque consideras que es mejor de la tuya. Y a veces pasa que con eso cometes un error, y dos, y tres. Y resulta que cuando perdemos, yo no juego y me echan a mí y no a ti. Y yo cada vez que voy a un equipo, acepto que cuando perdemos, al que van a echar es a mí y no a ti. Y Y no te me quedo, gusta. y me quedo en paz con ello. Y es más, y acepto incluso que tú, porque no estás contento, a veces no entrenes de la forma que yo considero que deberías de entrenar. Lo acepto, lo respeto y me quedo sin trabajo y no pasa nada. Entonces, no vas a aceptar que el míster no... Entonces, claro, hay una de dos. O echo la responsabilidad al míster de por qué yo no juego o empiezo a mirar para adentro. Es decir, si tú me dices algo y yo me enfado, tengo dos opciones. O una, intentar cambiarte a ti para que no me digas eso que a mí me molesta. O otra, trabajar en mi interior para que eso que tú me dices no me moleste. Pues esto es igual. Entonces, todo lo que sea mirar para afuera y mirar para el entrenador, pues no te va a ayudar. Y esto lo expreso con esta claridad. Pero no por para que no se enfaden conmigo, sino para que tengan una mejor experiencia. Y te encuentras muchas veces también muchos jugadores, ¿no? Ya llevo ya mucho tiempo en esto, a lo largo de su carrera deportiva, que están en sitios, no están jugando, no se quieren marchar, porque supone igual una pérdida económica. Irte a tu equipo supone igual tener un salario menor. Claro, entonces, ¿a qué das valor? A jugar al dinero. Entonces, si lo que te hace feliz es jugar, vete. Si lo que te hace feliz es el dinero, bueno, pues estás aquí mejor, aunque no juegues. Pero claro, lo quieres todo y el que quiere que las cosas estén a su gusto, pues tendrá muchos disgustos. Entonces, esto es como nunca llueve a gusto de todos. Entonces, cada uno tenemos que aceptar el rol que tenemos, la posición que nos toca. Y esto es lo más difícil, sobre todo en el ser humano, la aceptación de las cosas tal y como son. Eso, hay una frase que es la de, realmente no sé quién la dijo, pero que se puede tener todo, pero no se puede tener todo a la vez, ¿no? Y, Efectivamente. y de hecho tenemos un problema y sobre todo la gente, yo noto la gente de una generación menos que yo tengo 27 años, pues la gente que es un poco más joven, que tenemos mucho rechazo a la incomodidad. Todo lo que nos incomoda, todo lo que no nos gusta, todo lo que supone salir de nuestra zona de confort o que nos genera disgusto, lo rechazamos y lo evitamos, intentamos no tener ninguna confrontación. Y lo has dicho tú, a ti obviamente no te gusta tener que estar cambiando o tener que perder tu trabajo, pero convives con ello y te acercas a eso, a esa sensación de incomodidad. Oye, yo estoy incómodo con esto, estoy incómodo con no jugar, estoy incómodo con que me puedan echar, pero no tengo miedo de afrontarlo y ponerme delante de ello y decir, pues bueno, y sí, no me gustará, pero bueno, si viene, pues ¿qué voy a hacer? Pues intentar coger la ola de la mejor manera posible, ¿no? Es que es parte de mi trabajo. Es decir, que me van a echar, o te echan o te vas. Entonces, Ujú, es parte de mi trabajo, entonces lo acepto. Y como jugador, cuando vas a un equipo, o juegas o no juegas. ujú, O sea, es una posibilidad. Entonces, si no estás preparado para la posibilidad de que no vas a jugar, seguramente vas a tener un problema, porque ujú. no vas a disfrutar de esa experiencia. Y si el entrenador no te pone en titular en 30 partidos de liga, pues imagínate el viaje, que no es resignarte, que desde la aceptación se pueden cambiar también muchas cosas, que Ujú, aceptar no es quedarte mirando al cielo. ujú, ujú. Sí, sí, El obviamente. aceptar es que esa situación no te provoque un conflicto ni te quite la paz. Ujú, ujú. Estoy muy de acuerdo contigo y quiero que ya hablemos al último bloque y que todo esto que estamos diciendo constantemente lo relacionemos con el apartado de filosofía. Yo sé que tú eres una persona que lee mucho, que le gustan mucho estos temas, que publica mucho contenido enfocado a la filosofía, a la reflexión, y me gustaría que me contases cómo empezó esto, porque yo me imagino que no, desde que eres pequeño no has estado en relación con esto, sino que ha sido algo que has ido descubriendo en tu camino. Bueno, yo creo que desde joven siempre he tenido mucho mundo interno. Ujú, Entonces,
La verdad, pues bueno, pues por cómo te educan o bueno, cuando vas a clase, hacia dónde está orientada la educación, pues la verdad que lo que menos te enseñan es a mirar hacia adentro, que es la parte más importante, ¿no? El mayor conocimiento que deberíamos tener en la vida es el de uno mismo, ¿no? Más allá de geografía, historia y que está muy bien, pero todo parte también por uno mismo, ¿no? Entonces mi interés fue un poco por ahí. Cuando fui a África, pues bueno, también solo, mucho tiempo libre, tengo 52 años y sigo solo, he hecho Ujú. mucha parte de mi vida prácticamente solo, en países extranjeros, entonces eso, pues bueno, he dedicado mucho tiempo, como no he tenido familia y bueno, pues le he dedicado mucho tiempo a mí, ¿no? A mi desarrollo personal. Y bueno, sí, empecé por la psicología deportiva, por leer libros de psicología deportiva un poco, ¿no? Y luego, pues bueno, empecé a tirar por, hace ya muchos años ya por la filosofía, ¿no? Por el estoicismo. Luego, bueno, fui pasando un poco por filósofos más recientes, pues bueno, empapándome un poco de todo y buscando esa información que me haga tener también una mayor comprensión, ¿no? De lo que es la vida, de lo que es un ser humano, de cómo funcionamos, de cómo pensamos, de a dónde nos dirigimos. Es decir, porque al final todo el mundo tiene una filosofía, aunque él diga que no. Es decir, Ujú. todos tenemos una filosofía de vida, ¿no? Y luego, pues también, bueno, tocas algo de budismo, hinduismo, empiezas a adentrarte más en la lectura de espiritualidad. Y bueno, la verdad que sigo en ello, ¿no? Suelen decir, para saber quién eres, ¿no? Observa lo que haces cuando no trabajas. Ujú. Y bueno, es lo que soy. La verdad, tengo la suerte, como trabajo con seres humanos, de que, de que toda esa parte de desarrollo humano me sirve muchísimo, ¿no? Porque siempre lo he dicho, el fútbol no es el fin, el fútbol es el Ujú. medio que utilizo para desarrollarme como persona. Y la vida son tres propósitos los que tiene. ¿Eh? Ser feliz, mantener la paz y servir, ¿no? Que es lo que tú decías, tener un impacto positivo en los demás. Y el fútbol es el medio que utilizo para hacerlo. Ujú. Pero tengo claro que si no fuera entrenador de porteros y me dedicara a dar clases de filosofía en la universidad, sería igual de feliz. Porque seguiría con los tres propósitos míos, que son iguales. Entonces, o dedicarme a la formación, a formar, sin tener que necesidad de estar en un fútbol de alto rendimiento. Entonces, bueno, esa es mi filosofía, es la mía porque pues, es la que la que me hace feliz y la que me hace sentirme pleno. Y la verdad que me pongo a pensar en mi carrera deportiva y la verdad es que me pega un viaje maravilloso. O sea, he disfrutado, ¿eh? También es verdad que he pasado épocas difíciles, ¿no? En sitios que si hubiera elegido estar, no hubiera elegido, pero cuando sales a veces dices, qué maravillosa oportunidad. Porque en los sitios donde no tienes ese conflicto, donde más o menos está todo más en armonía, realmente la experiencia la disfrutas, pero no creces. Ujú. Realmente creces es en la adversidad, ¿no? En esos sitios que cuesta, que tienes que emplear más energía, que tienes que transformarte también, porque todo conflicto te viene también a mostrar que hay una parte en ti que igual hay que modificar, ¿no? Ujú. Entonces también ahora cuando tienes una experiencia, un momento que es difícil, lo veo como ahí, como una oportunidad, ¿no? Es decir, ¿qué hay que hacer para modificar esto, ¿no? Y modificar, pero desde dentro Ujú. afuera, no de fuera adentro. Entonces Es, también lo disfrutas mucho más. Hay una cosa que has dicho que me ha gustado mucho porque, bueno, yo ahora te preguntaré un poco por tus autores y lecturas que más te gustan. Yo al final, pues llevo poco tiempo iniciándome en este mundo. También te preguntaré por el tema de de la meditación y el mindfulness, que le hemos hablado aquí en algún episodio de psicología. Yo hay un libro que me leo cada poco tiempo porque es muy fácil de leer, es muy cortito y me gusta mucho y me ha influenciado muy bien, que es de Robin Sharma, El monje que vendió su Ferrari. Seguro que mucha gente lo ha leído, es un libro muy sencillito, muy al pie, ¿no? Y hay una cosa que dice, que tú has mencionado también, que es
¿cómo voy a estar yo bien con el exterior, con lo que hay fuera, con lo que me rodea, con lo que yo vivo y los inputs que me llegan, si no estoy bien yo conmigo mismo, si no tengo trabajado yo mi interior? ¿Cómo voy a estar bien con el exterior si no estoy bien con el interior? Y creo que hay un problema, como tú decías, que no nos enseñan o sea, y cada vez hay más ruido, porque ahora están las redes sociales. Antes sí que tenías tiempo para a lo mejor reflexionar, silencio, escucharte, mirarte dentro, y ahora cada vez hay menos. A ti me gustaría, obviamente esto es un podcast de fútbol, pero también quiero tocar este tema porque me parece importante. ¿Con qué, si tú, o sea, con qué vertiente filosófica o con qué corrientes te identificas tú más de lo que todo lo que has leído y lo que has vivido? Yo igual hace un tiempo me identificaría más con el estoicismo, quizás Ujú, seguramente. Pero ahora igual más con la espiritualidad. ujú. Ahí también, mira, ahora por ejemplo, mira, fíjate, los libros que tengo aquí encima de la mesa, ¿eh? Tengo el Kybalión, que lo tengo Sí. aquí, ¿vale? Tengo aquí debajo, que lo estoy utilizando esto, aquí, Yo soy eso, de Nisargadatta Maharaj, Eso nunca lo he y escuchado. luego Pablo Dors, biografía del silencio. Es lo Ah, que tengo, por ejemplo, ahora aquí, que son los últimos que estoy tocando, ¿no? Al final voy tocando todos los palos, todo aquello que, por ejemplo, Schopenhauer me parecía maravilloso también, Nietzsche también, transgresores también, pero sobre todo lo que me conectó muchísimo fue el estoicismo. El estoicismo es de los clásicos, ¿no? Marco Aurelio, Epicteto, Seneca. Seneca, eso es lectura, eso es maravilloso, eso lo tendrían que enseñar en todas las universidades. Debería ser tesis doctoral de fin de carrera. O sea, Y, también. y fíjate que ahora lo han quitado. Aquí en España, por lo menos, creo que van a quitar filosofía de los colegios. Imagínate el rumbo que estamos teniendo, ¿no? Pero bueno. Has Por hablado yo. cierto, por cierto, era de los que creo que sacaba 5 o 6 en filosofía siempre, ¿eh? No me gustaba nada tampoco. Y luego con el paso del tiempo, fíjate, ahora me apasiona. Pues a mí también me pasa y me pasa también con la historia, porque yo creo que también las cosas historia, filosofía, incluso fútbol, depende de quién te lo cuente para que te enganche y cómo te lo cuenten para que te guste más o menos. Cuando tú ves la filosofía como algo ajeno, como algo que está ahí, como una historia que no te pertenece, pues lo miras de una manera pues como que mira un cuadro. Pero cuando tú entiendes que la filosofía, como tú has dicho, todos tenemos nuestra filosofía y la filosofía está alrededor nuestro constantemente y todo lo que pensamos y decidimos se basa en reflexiones. Ahí es cuando te interesa la filosofía, o al menos lo que me ha pasado a mí, ¿no? Y yo ahora estoy con Séneca, con Marco Aurelio, he leído Robin Sharma, he leído temas de meditación y mindfulness también, que creo que es algo que también se debería enseñar en los colegios a nivel de autocuidado y a un nivel de juicios, de valores, todo eso. Me gustaría también que aunque no es el objetivo del podcast, pero que me explicaras un poco, o por lo menos, qué principios del estoicismo o qué enseñanzas del estoicismo, que es lo que te has dicho tú, que también me identifico mucho con eso, se pueden aplicar al fútbol. Porque la gente a lo mejor dice, ¿qué relación puede tener fútbol y filosofía? Yo, por ejemplo, la dicotomía del control, y ahora he puesto el ejemplo de centrarme en lo que puedo controlar y aceptar las cosas que vienen de fuera que no son como yo quiero para centrarme en otras cosas que yo sí que puedo controlar. Eso es una cosa que a mí me ha llegado de la filosofía y que he aplicado al fútbol. No sé si hay alguna cosa más, una reflexión más que a ti te haya marcado del estoicismo que puedas compartir aquí. Pues yo más que para el fútbol, las aplico para la vida. Bueno, Y ahora, no sé ahora qué podría decirte, ¿no? Pero sobre todo, mira algo que he publicado hoy, La ciudad interior de Marco Aurelio, ¿no? O el reino de los cielos, o la tierra prometida, ¿no? Que ujú, podría ser lo mismo desde diferentes contextos, ¿no? Es ese lugar del que nadie te puede, como digo yo, menear, ¿no? Que ujú, es tu, que es tu interior, ¿no? Es decir, que eso es muy importante en un mundo en el del fútbol donde hay tanta presión, ¿no? Hoy en ujú, día, las grandes virtudes de un jugador, para mí es tener esa armonía interna, esa capacidad para mantenerte sereno en diferentes circunstancias, de dar lo mejor de ti, de no verte afectado por el entorno, de ser tú mismo,
para mí, hoy en día, con todo el nivel de exigencia que hay, ¿no? y todo el tema mediático y todo esto, la verdad, la Ciudadela Interior de Marco Aurelio es un buen comienzo para cualquier jugador, ¿eh? Ujú. Ahora te pediré luego después alguna recomendación de lectura también. A mí hay una cosa que tú has mencionado porque se nota que al final, aunque no lo menciones directamente, pero se nota que en tu manera de ver el mundo, esto ha influenciado con el tema, por ejemplo, del disfrutar de las cosas y el reflexionar. Hay una cosa que yo, desde que conocí el estoicismo, que hay un dogma que es el memento mori, ¿no? Un poco recuerda que vas a morir. Porque tenemos, por lo general, como he dicho antes, tenemos rechazo a la incomodidad y también tenemos rechazo, en este caso, a la muerte, a pensar que nos vamos a morir, que la muerte forma parte de la vida. La gente no quiere pensar en muerte. Y yo creo que pensar en muerte lo que te hace es disfrutar más de la vida, disfrutar más de las cosas. Y yo me he dado cuenta, cuando temporada a temporada, cuando van pasando las temporadas, que cuando te estás 9 meses o 10 meses centrado en llegar a un objetivo, centrado en un ascenso, una victoria, lo que sea, pero cuando llegas a la meta y lo consigues, lo saboreas 2 o 3 días y miras para atrás y dices, joder, lo bonito era el día a día, lo bonito era, como tú dices, el entrenamiento es el objetivo, no la competición, el mejorar día a día, las relaciones que se generan día a día. Y a mí eso, también el estoicismo me ha ayudado y sé que a ti también por lo que has comentado. Es que además el miedo no es más que la preocupación por algo que en un futuro piensas que vas a perder. Ujú. Entonces, claro, es imposible disfrutar del presente si tienes miedo. Es decir, si yo tengo miedo al perder, ¿cómo voy a pasar la semana? ¿Qué experiencia voy a tener? Porque al final realmente es eso, ¿no? Pero al final tú dices, bueno, sí he ganado, pero es que he pasado toda la semana apretadísimo, con un miedo, con un estrés, vamos, y es que eso al final lo termina somatizando en el cuerpo, el Ujú. nivel de estrés con el que estás viviendo. Y para eso también tienes que tener un trabajo, ¿no? Para que realmente ese miedo a perder o ese estrés no te coman, ¿no? Porque o si no, al final te pegas 10 años en el fútbol y envejeces como si hubieran sido 40, ¿no? Que pasa, ¿no? Le pasa a muchos jugadores, dicen, joder, pero ¿cómo ha envejecido? Y suelen decir que el banquillo envejece. Y es precisamente por eso, porque es de ese estrés que vas acumulando. Ujú. Porque estoy seguro que si estarían tirados en la playa las 24 horas del día, seguro que no envejecerían tanto. Y Ujú. es una realidad, es así, los ve. Y bueno, y yo creo que lo estamos viendo ahora con muchos entrenadores, que se dan cuenta que dicen que la vida se acaba. Y que Ujú. se dan cuenta que, bueno, creo que Klopp ha sido el último, ¿no? Que anuncia su marcha, que dice que se está dando cuenta que necesita parar un poco también, ¿no? Que dices y es que es verdad, porque Ujú. como ser humano necesitas también más cosas y solamente a fútbol, porque la vida pasa Ujú. y el de arriba no te llama, ¿eh? No te avisa. No te avisa y te dice, entonces hay que preocuparse también por tener una vida plena y una vida armoniosa y que tenga equilibrio y para eso está la filosofía, ¿no? Ujú. Por eso el objetivo, a mí alguna cosa que si me quedo, me tengo que quedar de la charla, me quedo con algo que me ha gustado, que me has transmitido, es que el objetivo es el día a día. El objetivo es, ¿por qué vamos a estar pensando en lo que va a pasar dentro de un mes o dentro de un año o dentro de 2 años, cuando realmente a lo mejor dentro de 2 años no estamos aquí ya? O ha pasado cualquier desgracia en el mundo, y como el COVID o como una guerra, lo que sea, y no podemos. Y hemos estado esos 2 años pensando en, joder, cuando cumpla 30, cuando tenga una familia, cuando tenga un mejor trabajo, cuando viva del fútbol. Estás tan pensando en eso que a veces incluso cuando llegas, luego no lo saboreas, luego dices, pues tampoco era como yo me lo esperaba. Entonces, el objetivo debe ser el día a día, tanto si lo llevamos aquí al fútbol, el trabajo diario, las relaciones diarias. Yo, por ejemplo, que ahora no estoy entrenando, lo que más echo de menos no es el ganar, no es el domingo, es el día a día, el llegar al entrenamiento y relacionarme con mi cuerpo técnico, con mis jugadores, reírnos, hablar. Entrenar, sí, es importante, pero es más las relaciones y el disfrute diario de eso que te genera que el pensar en ganar o en pensar en competir.
Eso, bueno, que uno lo verifica con su estado, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando estás pensando constantemente en ganar y qué es lo que pasa cuando estás pensando en dar lo mejor de ti mismo? Pero no es solo, además, no preocuparte por el futuro, sino tampoco mirar para atrás y ir en el pasado, porque si he perdido 3 partidos y estoy todo el rato mirando para atrás, porque la felicidad solo está en el presente, ¿sabes? Es que es ahora, es que la vida solo puedes vivirla ahora, en este momento, Sí. y depende de lo que haga hoy, es lo que vaya a pasar mañana, porque lo Ujú. de ayer esto ya, el fútbol además no tiene memoria, no tiene ninguna, Ujú. no tiene ninguna. Entonces, ni me voy para atrás ni intento no irme para adelante. Indudablemente tienes un rumbo, que el mío es, como siempre digo, Ítaca, y bueno, Sí. y a partir de ahí, pues bueno, tengo esa capacidad para bueno, dejarme un poquito a veces a la deriva y fluir un poco, ¿no? Porque al final yo creo que la vida siempre te trae lo que te corresponde, ¿no? Lo que necesitas, ¿no? Ujú. Para ser feliz y al final yo me preocupo de dar lo mejor de mí y que, bueno, la vida me vaya poniendo allá donde tengo que estar, ¿no? Es Ujú. más, eso. A mí hay un autor que no tiene nada que ver con la filosofía, pero me gusta mucho, que es Albert Camus, que decía una frase que es: el mayor regalo que le puedes hacer al futuro es estar en el presente. Y eso es una cosa que yo ahora te quiero preguntar ahora, justamente ahora, por el tema de meditación y mindfulness, si lo has tocado, si te gusta, no te gusta, si lo has hecho o lo haces a diario, porque creo que es algo muy necesario y gente como tú que reflexiona y que se mira para adentro, creo que va muy ligado. Yo esto lo he descubierto todo gracias a mi pareja, que es enfermera de salud mental, y ella descubrió el mindfulness y me lo ha pegado a mí. Entonces, estar presente, el mindfulness básicamente para la gente que no sepa lo que es estar presente y confiar en el surgir, que esa frase a mí me encanta, y estar consecuente con todo lo que va pasando, sin juzgarte, sin juzgar a los demás y estar pleno, ¿no? Vivir pleno. ¿Tú haces meditación? ¿Has leído algo de mindfulness? Mira, ahora por ejemplo estaba con el Biografía del Silencio de Pablo Dors, que bueno, que es el tipo de meditación la seca, ¿no? Que es la del silencio. Y empecé a practicarla hace bastante tiempo y sí que empecé también a adentrarme un poco también por ahí. Lo que pasa es que requiere mucho trabajo porque esto que parece sencillo Mm. depende también del tipo de meditación que hagas, ¿no? Pero la del silencio es un poco la más Mm. meditación vipassana, ¿no? El arte de vivir, ¿no? Que mira, que es otro de los libros que acabo de terminar hace nada también, ¿no? Pero Mm. bueno, todo lo que sea información y conocimiento y sobre todo lo que me gusta es tener experiencias también. Mm. Es decir, no solo leer, sino experimentar las cosas, porque de nada vale eh, desarrollarte intelectualmente si luego no lo bajas al terreno. Mm. Es decir, al final donde aprendes es con la experiencia, ¿no? Y sobre todo que además experimentas si lo que estás leyendo te es de ayuda o no cuando lo practicas por el resultado que te da. Entonces, la vida no va de quedarse pensando. La Totalmente. vida, la vida va a actuar. Ah, Entonces, pues bueno, también lo que pasa es que para actuar hay que primero pensar también, que eso también, también es importante. hay- Entonces, seguimos en el camino, como digo yo. Ya vamos a ir vamos terminando ya. Te quiero hacer algunas de las últimas preguntas. Porque, bueno, precisamente, no sé si tú esto intentas transmitírselo a tus jugadores o intentas dar esos consejos a tus jugadores a nivel de, oye, mira, léete este libro, medita, prueba a meditar, prueba a hacer cosas, porque es lo que tú dices, la meditación es difícil y es incómoda. Y es lo que yo decía antes. A mí una de las cosas que me ha enseñado, porque yo lo hago, no como mi pareja que medita 1 hora al día, pero yo mis 10-15 minutos intento hacerlo todos los días. Y a mí algo que me ha enseñado la meditación es a ser, primero, a preguntarme mucho más a mí mismo cómo me siento y cómo me afectan las cosas, cómo te sientes ante esta situación, qué estás pensando, qué pasa por tu cabeza, qué te generan las cosas, acercarme a mis emociones y a mis pensamientos. Y luego también afrontar la incomodidad, que es lo que hablábamos antes, que tenemos un poco de miedo y tenemos un poco de rechazo a afrontar la incomodidad, porque es incómodo sentarte a meditar en silencio. Es incómodo porque además vivimos en un mundo de inmediatez, de productividad máxima, en el que tú estar 15 minutos, 20, 1 hora sentado, callado, pensando,
parece que puedes sentir y sientes que pierdes el tiempo, que tienes que hacer cosas, te vienen esos pensamientos, pero no es huirlos, sino ser consciente de esos pensamientos, ser consciente de que estás incómodo, saber cómo te sientes ante la incomodidad, para luego después en tu en tu día a día, en tu vida, poder reaccionar y acercarte a la incomodidad. Y eso requiere mucho entrenamiento. Requiere mucho entrenamiento y no es fácil. Y no es fácil. Es difícil. Claro, pero al final es como todo. Todo requiere de trabajo y de entrenamiento. Y en Ujú. este caso, al igual que yo les pido a los porteros que trabajen, yo también me trabajo y hago lo mío, ¿no? Yo he pasado muchas horas aquí en Marsella dedicadas a la lectura y al estudio. O sea, ha sido una etapa de mi vida, además, que he aprovechado muchísimo para eso. Ujú. Porque prácticamente el poco tiempo libre que tengo he decidido casi estar solo en casa, tranquilo, y dedicarlo a esto, al estudio, porque es algo además que me apasiona y sobre todo porque veo que me sienta bien. Ujú. Es decir, y me sienta bien los resultados que voy teniendo en mi vida. Ujú. Y cuando los resultados no solamente de ganar, perder, sino resultados internos, ¿no? Sí. De mejorar tú, es decir, reaccionar menos, estar más en paz, disfrutar más de las cosas, o valorar, aprender a aceptar. Entonces, bueno, pues es algo que para mí merece la pena, ¿no? Pero bueno, allá es cada quien. Y yo antes de estar jugando a la Play o ver una película de Netflix, pues prefiero dedicarle más tiempo a esto, que no quiere decir que no vea Netflix, que lo veo, ¿no? Pero esta es una parte importante de mi vida, ¿no? La lectura y el estudio. ¿Y has conseguido que algún portero también, o algún compañero de un entrenador o lo que sea, también se interese por esto y también despertarle ese gusanillo? Sí, Sí. sí. Hombre, cuando puedes permitirte el lujo de estar hablando de los 4 acuerdos toltecas con, con tus porteros, ya puedes decir que La comunicación, estás ¿no? tocando el cielo, ya estás tocando el cielo. O cuando te llega un WhatsApp con un fragmento de lectura, ya puedes decir que estoy en el lugar correcto. Pues esto sucede, indudablemente, ¿no? Porque eh, al final la vida te va conectando también por afinidad, Ujú. ¿no? Y en ese aspecto también me considero muy afortunado. Puedo decirte la experiencia mía aquí en el Olympique, pues maravillosa en ese aspecto. En cuanto a la relación que tengo con los porteros, en el club, cómo me encuentro, la verdad que está siendo una experiencia en este aspecto, la verdad que muy, muy, muy enriquecedora, ¿no? Porque tengo ese contexto que además me permite ser yo mismo también, ¿no? Y al final al final uno también aprende, ¿no? A ser libre y a mostrarse tal y como es y ser el mismo, ¿no? Pero la verdad que cuando estás en un contexto que te encuentras así, no es ya, es el viaje que te estás pegando, ¿no? De decir, joder, es que estoy disfrutando, ¿no? Independientemente de que te faltan cosas, ¿no? Porque, bueno, llevas 3 años solo, la familia allí, los amigos, todas las relaciones, es un trabajo que tiene mucha exigencia, porque domingo, miércoles, domingo, no tienes fines de semana libres, vas 10 meses al tirón, prácticamente tu vida se reduce a esto. Ujú. Entonces, bueno, todo tiene también lo que decíamos, ¿no? Eh, toda lección conlleva una renuncia, Ujú. pero sí que es verdad que cuando tienes compañeros de viaje igual como los que tengo, en este caso los porteros, pues la verdad es todo mucho más llevadero y satisfactorio, ¿no? Esas carencias que tienes, bueno, las cubres de otra manera. Precisamente por lo loco y por lo difícil que es el fútbol y también el mundo en que estamos, ¿no? Pero el fútbol como tú has comentado, tan difícil, tan intenso, tan exigente, precisamente por eso es necesario también tener esas herramientas, tener esos refugios, tener esas maneras que te puedan ayudar a tu desarrollo personal y afrontarlo de la mejor manera para que, oye, tú lo has dicho, mira, Klopp, pues, que no tengas que llegar a la situación de Klopp, que seguro que a muchos les pasa, ¿no? John, hemos llegado al final de la charla. Yo espero que lo que hemos hablado antes de impactar positivamente en los demás,
yo intento con este podcast hacerlo y hoy me gusta porque además de impactarles, yo creo que normalmente es con temas tácticos, temas técnicos de fútbol, hoy además de eso, que también nos hemos tocado, les hemos impactado o les has impactado de una manera más personal y más, y espero que esto les ayude y al que escuche este podcast le haga reflexionarse, le haga replantearse, despierte alguna bombilla, porque creo que al final es lo que hemos hablado. Uno de los objetivos de la vida es influir en los demás positivamente y te lo agradezco este tiempo que me has prestado porque creo que a mí lo has hecho seguro y seguramente en la gente que nos escuche lo has hecho también. Pues nada, agradecerte a ti la invitación y bueno, espero que así sea, ¿no? Que hayamos podido aportar algo. Y también algo que igual no, ¿no? Es decir, lo que está bien y también, pues bueno, lo que igual no hay que hacer, ¿no? O lo que a ellos no les va, ¿no? Que cada uno al final, en tu experiencia de vida, vas viendo qué es lo qué es lo que funciona en ti y qué es lo que no funciona. Y bueno, yo lo único que he expresado aquí es un poco la claridad que tengo para expresar lo que en mí funciona. Entonces, Uh-huh. cada uno tiene que buscar lo que en él funciona. A veces es más importante saber lo que no te funciona que lo que te funciona. Te ayuda a crecer más, ¿no? Efectivamente, estás más cerca, estás más cerca. Según vas Bueno, según John, variantes. ha sido, como te digo, es un placer. Nos despedimos de la gente. Muchísimas gracias a todos por estar aquí otra semana más. Tenemos invitados que todas las semanas, como John, van a llegar a aportar su granito de arena a Prismas del Fútbol. Recordaros a todos que estamos en Spotify, iVoox y YouTube y que podéis comentar, podéis compartir, podéis darle a me gusta, me ayuda un montón y hace que esto tenga un poquito más de sentido.